En esta ocasión estamos con Montserrat Garza Contreras, es candidata número 07, boleta rosa, distrito número 1. Montserrat, buenas tardes. Monse Garza pues es un ser humano, es una persona común y corriente, con una familia atrás que nos está respaldando, nos está apoyando muchísimo, con un perro como mascota y como perrijo, a la que adoro, que por cierto adopté ahí en el reclusorio. Una persona con valores, muchos, inculcados desde la casa, desde la familia. Y bueno, por si está de más, también soy abogada, maestra en ciencias penales, maestra en derecho constitucional y juicio de amparo, y además con conocimientos en seguridad pública por parte de la UNAM, ¿no? He sido catedrática, he sido coordinadora de las universidades, he sido docente, he sido secretaria de acuerdos, secretaria proyectista, administradora de juzgados de oralidad penal, de ejecución penal y incluso de los juzgados penales tradicionales. Recientemente renuncié, pero bueno, también conozco de la función judicial y también he sido litigante, he estado en todos lados, ¿no? Hasta en la PGR como agente del Ministerio Público de la Federación hace unos años. Muy bien. Pero bueno, más que la carta curricular, más que los títulos nobiliarios, digo yo, soy persona, soy un ser humano capaz de servir a los demás. Y hay muchas aportaciones relevantes, tengo ya más de 20 años en esto. Trabajé hace unos años en el asunto de México 68, en donde tuve la oportunidad de integrar esa averiguación previa, que además está por demás decirlo, es histórica, relevante. Tuve la oportunidad de trabajar con los miembros del comité estudiantil. También estuve en la Fiscalía Especializada en Violencia contra Mujeres, en donde inclusive tuvimos que dar seguimiento, aunque la Fiscalía era incompetente en un inicio. Conocimos de los casos de San Salvador Atenco, del asunto de San Salvador Atenco, una parte. Pero a mí me gustaría comentarte un asunto particularmente que proyecté no hace mucho, en donde se cuestionaba mucho la función de los jueces de control en su momento. Estaba yo en el Consejo de la Judicatura y como secretaria me tocó conocer de diversas denuncias realizadas por la propia Fiscalía, en la que se dolían prácticamente de que se estaban liberando a grandes delincuentes o a delincuentes importantes, según, y decían, y de una afirmación muy temeraria, la verdad, que los jueces estaban incluso hasta involucrados con la delincuencia organizada o con la maña, porque ordenaron su liberación, ¿no? Entonces, asuntos de ese tipo son muy importantes porque te llegan a ti y tu función es hablar con los consejeros y determinar si esos jueces efectivamente estaban incurriendo en responsabilidad penal o administrativa derivado de haber liberado a quienes habían puesto a disposición. Y entonces recuerdo muy bien que analicé con lupa esas audiencias, las analizamos con mucho cuidado. Particularmente la recuerdo bien, de una juez que me da la impresión de que era muy seria en su trabajo, que difícilmente tenía quejas de la gente y que estaba lamentablemente involucrada en esta acusación general o de queja de que liberó a gente así. Oye, no puede ser, cuando ves la audiencia, era sobre un cateo, ¿no? Detienen a unas personas producto de un cateo, los agentes del Ministerio Público, los policías ministeriales y demás, los detienen, los ponen a disposición, pero ya en la audiencia la defensa con justa razón dice, oigan, me entregan la copia de la carpeta, pero no hay un acta circunstanciada respecto a la detención de estas personas y respecto al cateo. El cateo en sí mismo es una diligencia de control, ¿no? Es una diligencia delicada porque son actos de molestia. Entonces, ¿cómo es posible que vayas a audiencia para calificar la detención de estas personas y que no tengas el acta circunstanciada de cateo? Entonces, eso me pareció súper delicado. En la audiencia se manifiesta y la juez le pregunta al Ministerio Público o a la Ministerio Público, oye, ¿qué pasó con esa acta? ¿Si la tienen o no la tienen? No podíamos creer simplemente que fuera una audiencia sin esa acta, ¿no? Cínicamente la gente del Ministerio Público dice, no la tenemos. Entonces es obvio que la juez no tenía de otra
más que liberar a esas personas, porque el producto de esa detención era esa circunstancia, ese hecho de haberlos detenido producto de un cateo, y si el cateo no es legal, simplemente la ley te dice se tienen que ir. Yo no sé si eran o no responsables del delito, nunca lo vamos a poder saber, porque simplemente la Fiscalía cometió el error, y es un error muy grave, presentarse a una audiencia en donde van a calificar la detención de estas personas y que no lleve la base, ¿no?, que es esta acta. Entonces, recuerdo perfectamente que hablé con los señores consejeros al respecto, ¿no? Les doy la propuesta de resolución, y en esa propuesta de resolución sí les digo, ¿saben qué? Que no solo es temerario que acusen a nuestros jueces por haber liberado a estas personas, aún sin tener pruebas, ¿no?, sin tener elementos o datos suficientes para que se sostenga una detención, que digan que son criminales, que son de lo peor, sí, pero ¿cómo lo probaste? En principio. Y la otra, ya hasta estoy pensando mal, porque la actuación del Ministerio Público en ese momento era tanto como decir, oye, pues lo voy a presentar así para que adrede se salga, ¿no?, o lo liberen. Es decir, la misma actuación de la Fiscalía estaba fomentando la impunidad de estas personas detenidas, y qué fácil echarle la culpa a los jueces de control respecto a la liberación de estas personas, ¿no?, y sí tacharlos. Entonces, la propuesta fue dar vista a la gente del Ministerio Público que se presentó sin esta acta circunstanciada, sin tener los datos de prueba y demás, porque mi perspectiva era, lo hiciste adrede. No puede ser que siendo un órgano técnico te hayas presentado así y pretendas atribuirle a la autoridad judicial el hecho de que estén liberados, cuando es tu responsabilidad el recabar todos los datos de prueba y cumplir con las formalidades de ley y respetar los derechos humanos de las personas. Entonces, bueno, este es más o menos mi perfil, es decir, yo siempre voy a resolver conforme a derecho, conforme a la ley. No es gracia, no es una atribución, no, esa es mi obligación como persona juzgadora, ¿sí? Es siempre conducirnos conforme a la normativa y conforme a, respetando los derechos humanos de todos, sean imputados, sean víctimas, siempre vamos a respetar esos derechos. Obviamente la independencia judicial, la autonomía judicial no son negociables. Incluso mucha gente está criticando ahorita esos temas, ¿no? Dicen, no, es que al ser este tema de las elecciones puede prestarse a que las personas juzgadoras no sean independientes o autónomas en sus decisiones. No, señores, somos autónomos e independientes, y es una atribución que tenemos ya por ser juzgadores, ¿sabes? No es negociable eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que resolver con base en las pruebas, en los datos de prueba, en la imparcialidad, en esta posibilidad de que las dos partes que están en litigio ofrezcan sus datos de prueba, ofrezcan sus argumentos y tengamos todos los elementos para poder decidir sin presiones externas como los poderes fácticos, intereses políticos o incluso, discúlpame Gerardo, pero a veces los medios de comunicación también tienen un peso impresionante en las decisiones que toman los jueces, porque el mensaje que se llega a comunicar a la sociedad es, los jueces lo están haciendo mal, cuando en realidad no es que lo hagan mal, sino que están tomando su decisión con base en lo que están aportando en audiencias. ¿Qué es lo que se sugiere en estos casos? Pues que la gente, los medios de comunicación, las redes sociales se involucren más en estos asuntos, entren a las audiencias, revisen, critiquen si realmente tenía o no el juez la razón para poder resolver de determinada forma, ¿sí? Entonces, esas son dos cualidades que creo que no son negociables. Otra situación es la honestidad, pero eso incluso ya son valores propios de la persona, la honestidad, la imparcialidad y la libertad para decidir, ¿sí? Para mí eso es lo importante. En realidad, si tienes todas las herramientas y conocimientos necesarios para poder resolver, esto es, conoces las leyes, conoces los derechos, conoces la teoría, tienes la capacitación y sí el conocimiento para resolver, en realidad tienes muchas herramientas para poder enfrentar los intereses o las presiones mediáticas o externas. Pero además tu propia formación como persona te va a ayudar yo estoy convencida de que es esto, por esto, tengo estas razones, esto es lo que fundamenta, esta es la ley, estos son los conocimientos, el razonamiento, pero además mi propia formación como persona
hace que tengas más posibilidades y más herramientas para determinar o decidir sobre algo. Pues de entrada pueden esperar profesionalismo, compromiso, conocimiento, capacitación, actualización siempre, pero además va a ser una oficina de puertas abiertas, en donde yo como candidata, en donde yo como magistrada, voy a salir de mi lugar, no nada más voy a estar detrás del escritorio, voy a salir, voy a recibir organizaciones. ¿Cuántas personas no se quejan de que no pueden entrar a platicar con el magistrado o la magistrada que tiene algún asunto? Y no porque pretendan cambiarme el sentido de una resolución, sino para escuchar las historias que hay detrás de cada una de las partes. A veces hay organizaciones como, ahorita por decirte algo, las Madres Buscadoras, o hay organizaciones que hablan sobre la trata de personas, la desaparición forzada, demás, ¿no? O incluso se me ocurre de estas organizaciones que protegen derechos humanos que a veces quieren acercarse a las autoridades para plantearles sus inquietudes. Entonces a nosotros como autoridades nos conviene escuchar, acercarnos a la gente para saber cuál es el contexto que están ellos viviendo. A veces pareciera que el sistema penal es más garantista a los imputados, a las personas, a los probables responsables, pero nos olvidamos de que también hay víctimas y de que hay historias detrás de cada asunto penal. Particularmente la materia penal es sensible. Entonces nosotros no podemos juzgar detrás de un escritorio sin conocer el contexto de una persona que padece de discapacidad visual. No podemos juzgar desde detrás de escritorios si no conocemos qué es lo que están viviendo las comunidades LGTB+, o no podemos juzgar si no conocemos lo que están viviendo los migrantes, o las condiciones que hacen de estos grupos vulnerables, ¿no? Personas indígenas, ¿no? Las comunidades y demás. ¿Cómo voy a juzgar algo si yo no conozco, nunca he tenido que ver con ellos, si yo no abro las puertas, si no salgo, si no intercambio ideas con ellos? Ahorita que estamos en campaña, digo, en el tema del volanteo, las entrevistas, encuentros vecinales, es muy enriquecedor para nosotros como candidatos acercarnos a la gente, identificar, ¿no? Cómo es que, cómo viven y cuáles son sus inquietudes y sus visiones respecto a la justicia. Y es lamentable que ahorita la mayor parte de la gente te diga, yo no confío en la justicia, no sabemos, la verdad es que no hace mucho tuve un encuentro vecinal en donde curiosamente había 4 víctimas de delito, y no delitos, cualquier delito, no, homicidios, en donde fueron asaltados, les robaron y producto de ese robo con violencia matan a uno de los integrantes de sus familias. Y entonces ellos se acercan y te platican sus historias, y tú, por muy, muy frío que seas, sí te conmueve, sí son historias que te conmueven, aunado a que si ustedes se ponen a analizar estos temas, se está haciendo como que ya muy común que las autoridades digan, está relacionado con la maña, y con eso se lavan las manos para realizar las investigaciones, ¿sí? No hacen no siguen todas las líneas de investigación, porque es más sencillo decir, esta persona está relacionada con la delincuencia y seguramente por eso le pasó lo que le pasó. No, señores, las víctimas quieren respuestas, y quieren respuestas serias, una investigación seria. Nosotros como Poder Judicial no tenemos que ver en las investigaciones, pero sí tenemos la posibilidad de resolver conforme a lo que arrojan esas investigaciones. Entonces, bueno, esta es mi aportación.